Vamos entonces a nuestra clase. Entonces, teorema del sándwich, o teorema de acotamiento, más conocido en algunos casos se conoce como sándwich. ¿Qué dice el teorema? Consideremos un intervalo dentro de los reales, un intervalo dentro de los reales, y para todo x en y, consideremos que tenemos una función g que es menor o igual que una función f, y esta es menor o igual que una función h. Sea, vamos a definir además un punto cualquiera dentro de ese intervalo y. Si el límite, cuando x tiende a de g, es igual al límite cuando x tiende a de h, y ese resultado de ambos límites L, entonces el límite cuando x tiende a de f también va a tener un resultado L. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación que se le da a este teorema? Bueno, vamos a hacer un dibujito como para que se entienda, ¿cierto? Y ahí va a quedar más o menos claro qué es lo que está pasando desde el punto de vista matemático, ¿no? Y geométrico. Entonces usted tiene la siguiente situación. Supongamos que tenemos funciones. Tenemos A, vamos a suponer que aquí tenemos a L. Vamos a suponer que en un intervalo I, por ejemplo acá, donde A está dentro, ¿ya? No necesariamente al medio, pero está dentro de ese intervalo, tenemos que la función g es la función más chica, que la voy a dibujar con un color negro. Viene por aquí, esa va a ser la gráfica de nuestra función g. Vamos a suponer que tenemos otra función h que está más arriba, ¿ya? Pasa por aquí. Y vamos a suponer que tenemos una función f entre medio. Da lo mismo la forma. Lo que importa es que se cumpla la relación de orden. Entonces, lo que te está diciendo el teorema es que si la función h y la función g se aproximan a L, cuando x se aproxima a, ya lo estamos viendo acá, lo voy a dibujar, de hecho lo voy a pintar acá, ¿cierto? Ambas funciones, tanto g como h, se aproximan a este valor. Como la función f va entre medio, no le queda otra que también aproximarse al mismo valor. Por eso se llama sándwich, de hecho, porque la F queda entre medio. Es como el jamón del sándwich en cierta medida, ¿no? Un pan arriba, que sería el H, el pan abajo, que sería G, y el jamón del sándwich sería en el fondo F, que queda como metida entre medio. Entonces no le queda otra que también acercarse a él. ¿Ok? Entonces esa es la interpretación del teorema del sándwich. Vamos a ver un par de ejemplos, un par de ejercicios que tienen relación con esto. ¿Ya? Entonces, ejemplo, determine, primer ejercicio, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado seno de 3 partido x. Ya, entonces, ¿de dónde partimos acá? ¿Cómo podemos trabajar esto? De la siguiente forma, fíjense. Notemos que, y esto nosotros lo vimos de la clase de, cuando hablamos de las funciones trigonométricas,
Nosotros sabemos que la función trigonométrica, tanto la seno como la coseno, son funciones que se mueven entre -1 y 1. Por lo tanto, lo primero que podemos decir es que el valor absoluto de seno de lo que tenga dentro, independiente de lo que tenga dentro, es menor o igual que 1 para x distinto de 0, por supuesto. ¿Ya? No me interesa lo que pasa en cero porque obviamente estoy acercándome a cero, pero no soy cero. Por lo tanto, mi interés no está en el cero, sino que está en el entorno del cero. Entonces, aplicando propiedades de valor absoluto, nosotros podemos decir -1 seno de 3 partido x, 1. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos interesa saber el límite de esta expresión. Por lo tanto, vamos a multiplicar por x cuadrado para poder armarme en el interior de la desigualdad la expresión que me interesa calcular el límite. Ya tengo seno, me falta x cuadrado. Entonces multiplico por x cuadrado, que por lo demás es una expresión positiva. Entonces al ser positivo, ¿cierto? Al ser una expresión siempre positiva, la desigualdad se mantiene en su sentido. Entonces nos queda menos x cuadrado menor o igual que x cuadrado seno 3 sobre x menor o igual que x cuadrado. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos la expresión de interés en el argumento. Entonces, una vez que tengo armada la expresión, ahora solamente me preocupo del límite de los valores que se encuentran en los extremos de esta desigualdad. Entonces, en primer lugar, observamos que el límite, cuando x tiende a 0 de x cuadrado, es 0 al cuadrado, es decir, 0. Además, límite, cuando x tiende a 0, de menos x cuadrado, que es el otro extremo, te queda menos 0 al cuadrado y eso también es 0. Entonces, ¿qué pasó? El límite que está aquí dio 0, el límite que está acá también dio 0, entonces no queda otra que el límite del argumento, ¿cierto? De lo que se encuentra en la parte central de la desigualdad, también tiene que valer 0. Entonces, en consecuencia, el límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrado seno de 3 partido x, no es otra cosa que 0. Bien, entonces vamos con un segundo ejercicio. Segundo ejercicio dice, considere una función f tal que para todo x mayor que 0 nos queda lo siguiente. 4x menos 9 menor o igual que f menor o igual que x cuadrado menos 4x más 7. Entonces te piden determinar el límite cuando x tiende a 4 de f. Entonces lo mismo. De hecho, este ejercicio es más fácil que el anterior porque ya sabemos, ya tenemos a ciencia cierta quién es la función que está en el lado izquierdo de la desigualdad para f y quién es el que está al lado derecho de la desigualdad para f, teniendo que f es eso, ¿no? Entonces, nos preocupamos de los límites justamente de esos valores extremos. Entonces, tenemos límite cuando x tiende a 4 de 4x menos 9 es 4 por 4 menos 9. Esto es 16 menos 9 y eso es 7. ¿Ya? Sale por evaluación directa, no hay formas indeterminadas ni nada por el estilo.
Por otra parte, nos queda el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 4x más 7. Esto es 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 7. Se van estos dos y te queda simplemente 7. Entonces, en el lado que está a la izquierda de la desigualdad, eso tiende a 7. En el lado derecho también tiende a 7. Por lo tanto, esto implica que el límite cuando x tiende a 4 de f también vale 7. Vamos a empezar ahora con límites trigonométricos. Bueno, y para los límites trigonométricos, ¿ya? Lo primero que queremos demostrar, ¿ya? ¿De dónde viene esto? Es justamente utilizar esta información del teorema del sándwich para poder concluir sobre lo siguiente. Primero, estudiaremos el límite cuando teta tiende a cero por la derecha de seno de teta partido por teta. ¿Ya? Este límite es un límite trigonométrico especial, ¿ya? De hecho, nosotros vamos a demostrar de que este límite vale 1, ¿ya? Después vamos a ver que cuando el límite tiende a cero por el otro lado, también vale 1 y ahí vamos a concluir sobre su existencia. Recuerde que en la primera clase nosotros dijimos que el límite, si existe, su valor es único, por donde me acerque tengo que llegar al mismo valor. Entonces quiero que observen lo siguiente. Notemos la siguiente situación geométrica. Vamos a considerar, ¿ya? Un círculo. Vamos a tomar, ¿ya? Ahí está más o menos centrado. Vamos a considerar esta figura. Tenemos, yo acá le voy a llamar O, A, B, C y D. A este ángulo le vamos a llamar teta. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero señalar es que geométricamente tenemos tres figuras que cumplen una relación de orden que es más o menos clara. Lo primero es observar que este triangulito que voy a pintar aquí, se me olvidaba contarles que este círculo es de radio 1. ¿Ya? Lo primero es considerar eso. O sea, este es un círculo de radio 1. Tenemos un círculo de radio 1. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos notar es que si este es un círculo de radio 1, el área del triángulo OAD, ¿ya? El área del triángulo OAD corresponde, ustedes saben, por geometría elemental, a un medio de la base, que en este caso es OA, por la altura que es AB. Este es un triángulo rectángulo, igual acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por otro lado, tenemos el área, yo voy pintando con distintos colores,
del sector circular que voy a pintar aquí, ¿ya? Este sector circular corresponde a OBD, incluyendo por supuesto el área de ese triángulo que está ahí. Entonces tenemos el área del sector OBD va a ser el ángulo al cuadrado, perdón, el radio al cuadrado por el ángulo dividido por 2. Esto es el área de un sector cualquiera, de radio R y de ángulo teta, ¿ya? No sé si lo habían visto antes, pero se los comento. O sea, si usted tiene un sector circular de radio R y ángulo teta, por supuesto este teta tiene que estar en radianes. Si usted quiere calcular el área de esto, ya que esto no todos lo conocen, entonces lo aclaro antes de continuar con la prueba. Si usted quiere calcular este sector circular, quiere saber esa área, el área de eso es el radio al cuadrado por el ángulo partido por 2. Entonces el área de eso, radio al cuadrado por el ángulo partido por 2, donde teta es importante que el ángulo del centro de ese sector tiene que estar en radianes. Entonces, en este caso, teta es variable y el radio, nosotros dijimos que el círculo era de radio 1, por lo tanto, te queda teta partido por 2. Por otra parte, vamos a seguir agrandándonos acá. Tenemos otra figura que es el triángulo que estoy pintando en morado. Fíjense, yo aquí estoy pintando las partes, digamos, y después incluyo lo demás. El triángulo completo ahí sería el triángulo OBC. Entonces, el área del triángulo OBC va a ser un medio de la base, que en este caso es OB, por la altura que es BC. Entonces, ¿qué relación tienen esas tres figuras? Tanto el triángulo OAD como como el sector OBD, como el triángulo OBC, que una es menor que la otra, ¿verdad? Entonces, por simple inspección, podemos decir que el área del triángulo OAD es menor que el área del sector OBD y es menor que el área de OBC. Se ve, porque de hecho la figura amarilla para alcanzar al sector le falta la parte naranja y al sector que le falta para agarrar al otro la parte que está solamente en morado. Entonces claramente se ve que una es menor que la otra. Perfecto. Entonces, dicho eso, vamos a decir, reemplazando las expresiones de las áreas de cada una de las figuras que tenemos arriba, nos queda lo siguiente, queda un medio de OA por AD menor a teta dividido en 2 menor que un medio de OB por PC. ¿Qué nos está faltando? Nos faltan todos los lados. Nos falta OA, nos falta AD, nos falta OB y nos falta BC. Una primera cosa que podemos observar, ¿cierto? Es que podríamos multiplicar toda la desigualdad por 2 para sacarlos un medio y te queda OA por AD menor que teta menor que OB por BC. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a concentrar exclusivamente en determinar esos valores que están ahí.
Entonces quiero que observen algo. Yo me voy a mover con esto, ¿ya? Lo voy a llevar a la siguiente página. Y por supuesto que me voy a llevar la figura para poder determinar lo que nos están pidiendo. Entonces fíjense bien. Tenemos lo siguiente. Por acá tenemos el ángulo teta. Ahí está. Entonces, acá tenemos teta. Recuerden que este es un círculo de radio 1. Esto es O, A, B, C y D. Esto vale 1. Entonces tenemos un primer triángulo rectángulo que lo voy a destacar. Este es el primer triángulo. Y vamos a recordar la trigonometría básica que nos dice lo siguiente. Por trigonometría, nosotros tenemos que seno de teta es cateto opuesto dividido en la hipotenusa de ese triángulo. El cateto opuesto es lo que está al frente. En este caso sería AD. Y la hipotenusa corresponde al radio, en este caso, de ese círculo que nosotros dijimos de un principio que era de radio 1. Por lo tanto, de aquí rápidamente podemos decir que seno de teta es igual a AD dividido por 1. O sea que ya sabemos cuánto vale. ¿Por qué dije? Sí, AD está bien. Entonces te queda AD vale seno de teta. Ya, o sea, ya sabemos cuánto vale el segmento AD. Lo voy a ir marcando para ir indicando qué cosas vamos obteniendo. Ahora vamos a obtener el segmento OA. Para obtener el segmento OA, también por trigonometría podemos decir que coseno de teta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Siempre mirando el triángulo morado, esa es la idea. El cateto adyacente corresponde a OA justamente. Y la hipotenusa del círculo corresponde, bueno, la hipotenusa del triángulo en este caso es 1, porque es el radio del círculo. De aquí tenemos que coseno de teta es OA dividido por 1. Eso quiere decir que OA es coseno de teta. Listo. Vamos obteniendo cada uno de los elementos de la desigualdad que son necesarios para nosotros. Nos vamos ahora a ver, ¿cierto? ¿Cuánto valen los segmentos OB y el segmento BC? Entonces, OB, que lo voy a destacar ahora con amarillo, corresponde a ese segmento. Se Y vale eso uno, ¿no es cierto? coincide, exactamente, y eso coincide plenamente con el radio del centro. Entonces ponemos acá, OB corresponde al radio del centro. Por lo tanto, OB es simplemente igual a 1. Estamos listos con ese. Nos falta BC. Lo voy a destacar también con un color naranja. BC es este segmento. Y aquí estamos obligados a aplicar el teorema de Tales.
quiero hacer la figura aparte para que lo observemos bien. Entonces yo tengo acá cada uno de los segmentos, fíjense. Quiero recordarles que este es O, este es teta. Entonces, el segmento OA dijimos que era coseno de teta. El segmento, este es A. El segmento OAD, este es D, dijimos que era seno de teta. La consulta, ¿cierto? Corresponde al segmento BC, que es este que está aquí. Y sabemos además que, acá voy a ir pintando las cosas que ya vamos a involucrar. Y sabemos además que este segmento mide 1. Además observamos que estos dos triángulos son semejantes, el triángulo OAD y el triángulo OBC. Entonces, por el teorema de Tales, tenemos lo siguiente. Lado chico, coseno de teta, es al lado chico, seno de teta, como lado grande, cateto grande, que sería 1, es al otro cateto grande, que es igual a BC. Entonces, de esa manera podemos despejar sin ningún problema el lado BC. Multiplicando cruzado nos queda BC coseno de teta es igual a seno de teta. Entonces, si usted se fija, BC Sería corresponde tangente. a exactamente seno de teta dividido en coseno de teta. Podemos escribirlo como Sería tangente, pero tangente teta. para... Claro, pero no lo vamos a dejar así porque es más fácil trabajar con las funciones seno y coseno para efectos de lo que queremos hacer. Entonces, note lo siguiente. Ya sabemos quién es BC. Entonces ya tenemos este valor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar en la desigualdad. Entonces, reemplazando los resultados en la desigualdad, ¿qué nos va a quedar? OA coseno, AD seno, coseno de teta, seno de teta, menor que teta, menor que, o B, en este caso es 1, por BC, seno, dividido por coseno. Recordemos que estamos trabajando eh, para teta mayor que 0, ¿no? Y de en particular, de hecho, entre 0 y pi medio, para ser precisos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar a menos 1. Al elevar la desigualdad a menos 1, esta desigualdad se invierte, entonces nos queda 1 partido por coseno de teta, seno de teta, se invierte, te queda 1 partido por teta, coseno de teta arriba, seno de teta abajo, la fracción se invierte también. Y vamos a multiplicar por seno de teta, toda la desigualdad que sabemos que es positivo porque estamos trabajando en el primer cuadrante en este caso, ¿no? Entonces, al multiplicar por seno te queda seno de teta, coseno de teta por seno de teta. Acá te queda seno de teta dividido en teta. Y acá te queda seno de teta por coseno de teta dividido en seno de teta. ¿Cierto? Hay cosas que se van a simplificar, evidentemente. Tenemos esto y esto. Y esto es equivalente entonces a dejarlo así. Coseno de teta, seno de teta sobre teta, 1 partido por coseno de teta. Entonces ya logramos, ¿cierto? Después de un arduo trabajo geométrico, ¿cierto? Es harta pega,
Básicamente yo no les voy a solicitar, por supuesto, en la clase que ustedes me demuestren esto, sino que quiero darle su sustento, ¿verdad? Matemático a esta expresión. Quiero saber cuánto vale el límite cuando teta tiende a cero por la derecha de esa expresión. ¿Ya? ¿Qué significa que teta tiende a cero por la derecha? En el fondo voy a empezar a achicar este triángulo hasta llevar a teta al eje horizontal. ¿Ya? Por eso digo que teta es positivo, además, ¿no? Y el resto son distancias, entonces todas esas distancias son positivas. Ya, entonces, vamos a ver qué pasa una vez obtenida esta expresión, igual como lo hicimos en el teorema del sándwich cuando partimos, qué pasa con esta expresión y qué pasa con esta otra expresión. ¿Ya? Entonces, quiero recordarles que la función coseno tiene una característica, y esto viene de el trabajo de la clase de trigonometría que tuvimos. Si yo grafico la función coseno de t, en donde está la función y, recuerda que el coseno parte de 1 y de ahí baja. Este es pi medio, ¿cierto? Y esto continúa. A mí me interesa lo que pasa cerca del cero. Entonces, evidentemente, si yo me acerco a cero, ¿cierto? La función se acerca a 1. Por lo tanto, podemos decir sin ningún problema que el límite, cuando t tiende a cero, por la derecha particularmente, de coseno de t es igual a 1. Eso viene del gráfico de la función. O sea, t tiende a cero por la derecha, es decir, me acerco al cero desde acá, la gráfica se va acercando al 1 de esa manera. Por lo tanto, sin ningún problema podemos decir que el límite, cuando teta tiende a cero por la derecha de coseno de teta, es 1. Eso implica que el límite, cuando teta tiende a cero por la derecha, de 1 sobre coseno de teta, también es el límite, por álgebra de límite de 1 arriba, y abajo el límite de coseno de teta, y esto de abajo es 1. Entonces te queda 1 partido por 1, es decir, el límite también vale 1. En consecuencia, como el lado izquierdo de la desigualdad tiende a 1, el lado derecho de la desigualdad tiende a 1, por el teorema de compresión, por sándwich, podemos decir que el límite, cuando teta tiende a 0 por la derecha, de seno de teta sobre teta, efectivamente es igual a 1. ¿Ya? Entonces ahí le dimos sustento matemático a esta expresión que está aquí. ¿Ok? Ahora, insisto, esto no se les va a solicitar en una prueba, demuestre qué tal cosa. No, nosotros vamos a utilizar esta información. Pero no quería poner la fórmula, por lo menos en el caso de nosotros, así como ya, esto vale 1 y punto. ¿Ya? No quería hacer eso. Como tenemos un poco de tiempo para hacerlo, quería profundizar un poco en estos conceptos porque son fundamentales para lo que vamos a utilizar después en términos de el razonamiento que está detrás de estas cosas. Ahora bien, ahora bien, si hacemos el análisis, y eso sí lo puedo dejar de tarea, de forma similar, se concluye el límite cuando teta tiende a cero por la izquierda, que es lo mismo, pero el triángulo, en lugar de construir esta figura hacia arriba, usted la construye hacia abajo, hacia el cuarto cuadrante. De seno de teta sobre teta, cuando teta tiende a cero por la izquierda, esto también vale 1. Entonces, si usted tiene esto, y usted tiene esto otro de acá arriba, por donde me acerque al cero, ya sea por la izquierda o por la derecha, el valor del límite siempre vale 1. En consecuencia,
y esto es lo que finalmente uno se queda como estudiante, te queda que el límite, cuando teta tiende a cero de seno de teta sobre teta, efectivamente es igual a uno. Y esto es lo que uno usa. Ya les voy a explicar, por supuesto, cómo utilizar eso para resolver problemas. Observación, a propósito de eso mismo. Observación. A partir de lo anterior, podemos concluir que el límite, cuando teta tiende a cero, justamente de teta sobre seno de teta, también es igual a 1. Ya con eso como base, de hecho, podemos concluir. De hecho, habitualmente en algunos textos, en algunas demostraciones, en lugar de llegar a esto, llegan a teta sobre seno de teta. Ya trabajan más con esta desigualdad, en vez de elevarla a -1, trabajan desde ahí y llegan justamente a esta desigualdad, Ah, a claro, ese límite. por eso me sonaba, ahí uno la saca más directo. Claro, ¿ya? Pero ambos, claro, lo más conocido a nivel del análisis, lo de arriba, pero uno con la desigualdad que acabamos de probar, uno llega a ese límite. Entonces al final se concluye, ¿cierto? Que tanto el recíproco como el anterior, ambos convergen a 1 si teta tiende a cero. Ahora, de este límite salen otros dos que son de referencia, ¿ya? Entonces ahora quiero que guardemos esta información. Esta va a quedar en el disco duro, parte del formulario, que va a ser fundamental para nuestro trabajo. Entonces, de aquí, de asterisco, podemos calcular el límite cuando teta tiende a cero de 1 menos coseno de teta partido por teta, que este límite es conocido, su valor es cero, pero no es antojadizo decir que el valor es cero. También viene justamente de la información de asterisco o de esta, que de hecho esta es la que más se usa. Vamos a ver por qué es cero efectivamente, ¿ya? Entonces antes voy a hacer una nota de identidades trigonométricas fundamentales. ¿Cuáles son estas identidades trigonométricas fundamentales? Primero, eh, la identidad pitagórica clásica que dice lo siguiente: coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual 1. Y la otra, obviamente, la tangente, si ustedes quieren, que es seno partido por coseno. La tercera es la de la cotangente, que es coseno partido por seno. La cuarta es de la secante, que es 1 sobre coseno. Y la quinta es la de la cosecante, que es 1 sobre seno. Ya más adelante probablemente vamos a usar otras identidades más, pero por ahora, por ahora, estas son identidades recíprocas y la identidad pitagórica fundamental. A mí la que me interesa más, que es la que más vamos a usar, es esta. ¿Ya? Entonces, con esta información más lo que acabamos de demostrar, ¿cierto? Este límite que está marcado con asterisco, vamos a ver que efectivamente el límite cuando teta tiende a cero de 1 menos coseno de teta sobre teta efectivamente es cero. Entonces, note que cuando nosotros trabajamos límites trigonométricos, la idea es siempre llegar al límite de referencia.
¿Cuál es el límite de referencia? Este, límite cuando teta tiende a cero, seno de teta partido por teta igual a 1. ¿Ya? Ese es nuestro límite de referencia. Entonces nosotros siempre nos vamos a esforzar para llegar a eso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con el límite que recién comentábamos. Teníamos límite cuando teta tiende a cero de 1 menos coseno de teta partido por teta. Recordamos la identidad fundamental que decía que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Voy a despejar seno cuadrado solo para que observemos un poco una cosa. Tenemos seno cuadrado de teta igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces, observamos que esto de aquí, 1 menos coseno cuadrado de teta, es una suma por diferencia. Es decir, la podemos escribir así, como 1 menos coseno de teta por 1 más coseno de teta. Y justamente notamos de que esto que está acá es lo mismo que esto que está aquí. Entonces, para poder formarme seno cuadrado de teta, para poder armarme esto y de alguna forma aproximarme a este límite, voy a tener que multiplicar y dividir por 1 más coseno de teta este límite. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar por 1 más coseno de teta arriba y abajo. Miren lo que queda. Te queda el límite cuando teta tiende a cero. Esta expresión por esta expresión, esto por esto, da seno cuadrado. Por lo tanto, queda seno cuadrado de teta, abajo te queda teta por 1 más coseno de teta. Ahora, usted dirá, bueno, aquí es igual seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta es igual a seno de teta por seno de teta. Entonces vamos a separar. Nos queda límite cuando teta tiende a cero, seno de teta por seno de teta, dividido todo eso en teta por 1 más coseno de teta. Separemos la fracción. Quiero que observen. Nos queda el límite cuando teta tiende a cero. La primera fracción va a ser seno de teta partido teta. Fíjense que ahí apareció algo que conocemos, que es eso que está ahí arriba. Y en la otra fracción vamos a dejar seno de teta. Abajo te queda 1 más coseno de teta. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando teta tiende a cero, el coseno de teta tiende a 1. Sabemos además que esto de aquí también tiende a 1 porque es un límite conocido que lo pusimos arriba. Sabemos que esto también tiende a 1. ¿A qué tiende el seno de teta cuando teta tiende a cero? Bueno, vamos a recordar la función seno, que la vimos en la clase de trigonometría. Recordemos que la función seno es una función, yo voy a dibujar solamente lo que pasa alrededor del cero. Esto es una función que sube así, ¿cierto? Y que baja así. Dame un segundito. Ahí sí, ahí y ahí. Ya, esto es una onda, ¿cierto? Que se repite para allá, bueno, y que se repite para este otro lado. Entonces, si esto es t y esto es i, y esta es la función seno de t, notamos que la función cuando t se acerca a cero, la función seno de t también se acerca a cero. Desde el gráfico, nosotros que hicimos en la clase de trigonometría, podemos observar de que el límite, cuando t tiende a cero de seno de t, también, en este caso, vale
cero. Por lo tanto, este límite que está aquí tiende a uno. Esto de acá tiende a uno. Acuérdense que eso lo habíamos hablado hace poquito. Por acá arriba, ahí está. Este límite de aquí tiende a cero. Y entonces, ¿cómo queda el límite? Te queda uno por cero dividido en uno más uno. Entonces te queda uno por cero partido por 2. En consecuencia, el límite de uno menos coseno de teta partido por teta es cero. Tampoco les voy a solicitar de que esto lo demuestren, ¿ya? Entonces, así como tenemos el límite de referencia que está destacado acá en rojo, seno de teta sobre teta igual uno, podemos decir sin ningún problema que el límite, cuando teta tiende a cero, de uno menos coseno de teta sobre teta es cero, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos límites de referencia tenemos en los trigonométricos? Ya tenemos dos. ¿Ya? De hecho, voy a ir haciendo así como un cuadrito resumen en la medida que vamos avanzando. Esto se va al formulario. Límite cuando teta tiende a cero de seno de teta sobre teta, eso es 1. Límite cuando teta tiende a cero de uno menos coseno de teta sobre teta, eso es cero. Nos falta un límite más, porque por lo menos son 3. Los otros ya después nosotros vamos a hacer ejercicios de límites trigonométricos usando esta información que estamos recopilando. Entonces, notemos lo siguiente. Lo bueno sí es que tanto el ejercicio que acabamos de hacer para probar un límite de referencia, que es este, multiplicando por estas cosas, se usa bastante en los límites que vamos a ver en clase de ejercicio. Tercero, probaremos con la información que ya acabamos de obtener que el límite cuando teta tiende a cero de uno menos coseno de teta sobre teta cuadrado es igual a un medio. Ojo, fíjense en la diferencia. El de arriba, teta en el denominador está solo. En este que acá, que estoy poniendo ahora, teta del denominador está al cuadrado y hay una diferencia. Cuando el de arriba está solo, es cero. Pero cuando el de abajo está al cuadrado, o sea, cuando el teta del denominador está solo, es cero. Pero cuando usted en el denominador está elevado al cuadrado, ¿cierto? Con uno menos coseno y todo lo demás, eso vale un medio. Y el proceso que se sigue es exactamente igual. Fíjense bien. En efecto, tenemos que límite cuando teta tiende a cero de uno menos coseno de teta sobre teta cuadrado, hacemos el mismo proceso. Multiplicamos por el conjugado como consecuencia de la identidad que vimos acá arriba. Tenemos uno menos coseno, voy a multiplicar y dividir por uno más coseno. Entonces te queda uno más coseno, uno más coseno. Entonces, ¿qué va quedando? Te queda límite cuando teta tiende a cero. Al multiplicar estos dos, el resultado es seno cuadrado abajo teta cuadrado por uno más coseno cuadrado, uno más coseno. Entonces, separamos términos, igual que en antes. Límite, cuando teta tiende a cero, te queda seno cuadrado de teta dividido en teta cuadrado por uno dividido en uno más coseno de teta. Fíjense que este seno cuadrado de teta sobre teta cuadrado lo podemos dejar en un solo paréntesis, entonces nos queda límite cuando teta tiende a cero, te queda así, seno de teta sobre teta
al cuadrado por 1/1 más coseno de t. Entonces, dicho eso, ya estamos en condiciones, ¿cierto? Vuelve a aparecer este límite de referencia. Ya estamos en condiciones de hacer tender este límite. Como teta tiende a 0, seno de teta sobre teta tiende a 1. Esto de aquí tiende a 1. Al cuadrado, por supuesto, por la potencia. Y coseno de teta también tiende a 1, por lo que explicábamos gráficamente de la función coseno. Entonces, dicho esto, te queda 1 al cuadrado por 1 partido por 1 más 1. Y eso es un medio. Entonces, en consecuencia, tenemos tres límites de referencia. Son tres justamente los que vamos a trabajar durante las clases. Y eso es lo siguiente. Primero, límite cuando teta tiende a 0, seno de teta sobre teta igual 1. Segundo, límite cuando teta tiende a 0, 1 menos coseno de teta sobre teta igual 0. Tercero, límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de teta sobre teta cuadrado igual a un medio. ¿Ya? Esta es la información que necesitamos para poder trabajar con límites trigonométricos.